Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Lautaro Nieto te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Gustavo? Ya nos está escuchando, lo estamos conectando Osvaldo ya está en este momento. Así perfecto, ¿cómo andan? Bien, ahí estuve viendo lo que escribiste en el diario y realmente, digamos, se va a poder resistir, porque una cosa es que ocurra y después como el cimbronazo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, sí, creo que es lo que nos estamos preguntando todos, ¿no? Estamos yendo de la sorpresa, si se quiere, de un presidente que anuncia un ajuste como hacía mucho tiempo no se veía en Argentina, y que reciba aplausos de la gente que lo está escuchando, fuera mucha, poca, si eso es significativo o no, no creo que sea lo importante, ¿no? Lo último, fue prácticamente una película, o la versión 2 de la película Economía de Guerra. La versión 1, recordaremos, abril de 1985, Raúl Alfonsín, justamente como presidente, anticipando lo que en un par de meses después sería el arranque del Plan Austral, que era un programa de un ajuste fiscal severo, que terminó mal, como todos sabemos. Sí. Bueno, y esto fue una economía de guerra, pero sin eufemismo, ya directamente, ¿no? Salvaje, a ver, no digo salvaje, pero quiero decir, el propio presidente diciendo palabras y conceptos fuertes. Así que bueno, ese es el arranque de esta experiencia nueva, y la incógnita, como vos lo decías recién, lo escribía yo hoy, bueno, la tolerancia de la sociedad en su conjunto, lógicamente, y sobre todo de los que tienen menos ingresos, de los que vienen más golpeados, no de ahora, sino de los últimos años, para comprar la idea esta de Milei de que viene una etapa de oscuridad, si se quiere, de que uno vaya a saber cuánto va a durar, pero que hay luz al final del túnel. Una cosa es aplaudir cuando lo dice un domingo 10 de diciembre al mediodía, y bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, por decir algo, un 10 de abril a la nochecita, cuando esto se empieza a sentir de pleno sobre los ingresos de los hogares. Esa es mi primera reflexión, si se quiere, sobre esta experiencia que estamos viviendo todos. Ahí está Osvaldo ya escuchándote, y te dejo una pregunta que es una duda que tiene mucha gente, sobre todo la gente mayor. El tema del jubilado, el bono famoso de diciembre, que no es remunerativo, y qué va a pasar en enero si sacan el bono. Va a bajar 55.000 pesos su ingreso. Te lo dejo picando. Va a bajar, o bajaría, hay que ver si aparece en el medio algo, pero a priori no hay nada definido, lo cual quiere decir que alguien va a recibir 55.000 pesos menos que el mes anterior, y con una suba de precios que para diciembre se proyecta, y tal vez optimistamente 20%, pero es una pregunta sin respuesta por ahora, Jorge. Es probable que lo ajusten, ¿no? Porque, digamos, de acá a enero pueden pasar tantas cosas. Parece que hubiera sido un siglo el tiempo que pasó entre el domingo y lo que ayer expresó el ministro de Economía, ¿no? Ahí está, está Osvaldo Pérez Sammartino. Gustavo. Hola, Gustavo. Hola. Osvaldo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás vos? Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo lo escuchaba recién a Gustavo, y bueno, tengo que reconocer, yo tengo escasa simpatía por Milei, pero debo reconocer que al hablar en el mensaje inaugural, lo hizo descarnadamente, lo hizo con crudeza, y no prometió nada halagüeño, sino que al contrario, un poco a la manera de Churchill, prometió especie de sangre, sudor y lágrimas, y habló y mencionó una palabra que siempre se la trata de esquivar o adornar, que es ajuste. Claro. Y bueno, y está bien, eso me parece ponderable, porque si un país está desajustado, tiene que ajustarse, como cualquier familia,
y si no se hace bien, se va a hacer de todas formas. Entonces, eso me parece, y decirle a la gente que va a haber momentos de esfuerzo, que va a haber momentos peores todavía, todo eso me parece bien. Ahora, le pregunto a Gustavo, me dio la impresión ayer de que hubo algunas definiciones, algunas certezas, bueno, el tipo de cambio, por ejemplo, y luego algunos títulos, pero me parece que tenemos que ver después cómo son las reglamentaciones. Por ejemplo, va a haber una baja de subsidios, ¿no?, a la energía, al transporte, que es inevitable que ocurra. Ahora, va a ser todo de golpe, va a ser gradualmente, bueno, eso no lo sabemos, ¿no? No, eso, Osvaldo, efectivamente no lo sabemos. Tenemos, o mejor dicho, en los días previos circuló la versión de que la reducción de subsidios podría ser en etapas, pero en un lapso punta a punta muy corto, primer cuatrimestre del 2024, con lo cual es prácticamente todo de golpe. Hay que recordar que ya hubo una quita de subsidios. El gobierno anterior del presidente de facto Sergio Massa había avanzado con los recortes fuertes de subsidios. Recordemos cualquiera de nosotros lo que fue la factura de gas de este invierno comparada con la del invierno pasado, la de la electricidad, etcétera. Hubo aumentos nominales muy fuertes. Se había avanzado en que los hogares de ingresos medios altos y altos pagaran prácticamente el 100% del costo real de la factura, pero eso quedó un proceso que se interrumpió después, el lunes siguiente a las PASO, cuando se decidió interrumpir todo tipo de aumento. Y recordemos que desde las PASO hasta hoy ya pasaron prácticamente 5 meses, si no me equivoco, y 5 meses de altísima inflación, y las tarifas no se movieron. Así que una parte de la quita de subsidios había arrancado, y la incógnita es no solo qué porcentaje de los subsidios y en qué tiempo se van a recortar, sino qué alcance va a tener ese recorte, porque recordemos que había mayoritariamente los hogares de ingresos bajos y medios bajos mantuvieron el grueso de los subsidios. Yo estaba viendo recién un monitor de subsidios a la electricidad que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, y para ese segmento de hogares, repito, de hogares de ingresos medios y bajos, estos hogares estaban pagando no más del 15% de lo que cuesta la factura, o lo que cuesta el consumo real. Así que la incógnita es no solo la velocidad de la quita de subsidios, sino el alcance que va a tener, porque hasta ahora todos estábamos acostumbrados a lo que se denomina una tarifa social, y bueno, vamos a ver qué magnitud va a tener esa cobertura a partir de ahora, pero evidentemente ahí va a venir un sacudón grande para los consumidores de luz, gas y agua, que va a ser importante, repito, para clase media para arriba, por lo menos. Claro, ahí el kirchnerismo en estos 20 años, digamos, y creo que vos sabrás mejor, me parece que empezó ya con Duhalde probablemente, nos acostumbró a estos subsidios, ¿no? A que no pagáramos lo que cuesta el transporte o la energía. Y sin duda hay que revertirlo. Lo que pasa es que es difícil cómo hacerlo, ¿no? Y si es abrupto, porque las familias, pensemos sobre todo personas de clase media baja, que se fueron de hecho, bueno, es una decisión del Estado y en su presupuesto familiar, antes pagaban lo que correspondía, pero en definitiva se fueron acostumbrando a que ese rubro pagan menos, mucho menos del costo, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, te quería hacer una pincelada nada más de color. Sí. Vos y yo y Jorge, y supongo que todos los que estamos aquí escuchándonos,
somos de la generación donde nuestros padres nos decían, che, apaga la luz o no dejes prendida la luz, y nosotros corríamos a nuestros hijos, íbamos atrás de nuestros hijos apagando la luz porque nos quedó esa costumbre. El aire acondicionado era un lujo, ¿no? Y eso refleja bien lo que era, de alguna manera, entre comillas, el tener cierta conciencia de lo que costaban en otros tiempos, la luz, el gas, bueno, el teléfono, ni hablar, las llamadas de larga distancia eran todo un presupuesto. Obviamente la tecnología eso cambió y desapareció ese problema, pero luz y gas, si uno compara cualquiera que se haya ido de vacaciones a Uruguay, uno sabe que cuando uno paga el alquiler de lo que sea por esa semanita o 2 semanas de vacaciones, pero viene el anexo de, bueno, acá tenés además lo que consumiste energía y es un dolor de cabeza muchas veces, así que evidentemente ahí hay un problema que hay que solucionarlo. Cuando viví un año, cerca de un año en Estados Unidos, en el invierno, que tenía que pagar el gas y era en Connecticut, era muy frío, era un sacudón tremendo. Pero claro, bueno, 200, 300 dólares por mes pagarías. Lo dijiste recién, Osvaldo. Si alguien quiere decirle a esto ajuste salvaje, bueno, es el espejo del desajuste salvaje que se vino extendiendo y agudizando en los últimos años. Tampoco nos podemos hacer los distraídos con eso, ¿no? Cuando alguien venga a decir eso. No, mi única duda es, sobre todo para eso, porque hay un sector, digamos, que más abajo que está la tarjeta alimentar, el plan social, después, pero hay un sector, digamos, entre clase media baja o que no llegan a esos beneficios, que si le impacta de golpe todo, me parece que va a ser un dolor muy muy fuerte. Yo creo que la legitimación de este ajuste, como en su momento me parece, por ahí hablándolo rápidamente, por ahí hubo matices, la legitimación del ajuste va a venir cuando el índice de inflación realmente uno lo vea caer. Claro. Ahí van a aparecer otros problemas, porque esto estaba recordando mientras lo decía, lo que fue Menem. Menem venía de una banquina a la otra hasta que logró invocar el plan de convertibilidad. Recordemos que en el año 91, la convertibilidad, hasta marzo del 91 estábamos todos colgados del pincel porque otra vez la inflación se empezaba a disparar. Y Menem, Cavallo impusieron la ley de convertibilidad a partir del 1 de abril de 1991 y en octubre Menem ganó cómodamente las elecciones, las del 91 y las del 93, y bueno, y la reelección en el 95, y el hecho de que la inflación fue realmente dominada en esos años fue crucial para esos resultados electorales. Como le pasó, digamos, un periodo mucho más breve, porque en definitiva después fracasó, pero en el inicio del plan austral, Alfonsín gana las elecciones legislativas del 85 también con bastante comodidad. Tal cual. Lo que sí, claro, que una vez que, imaginemos, no por un momento que realmente se cumple esta premonición de que vamos a tener unos meses muy duros y después esto empiece a bajar, si alguna vez baja la inflación a niveles normales, comparables con otros países, prácticamente con todo el mundo, después vendrán otros problemas, porque cuando baja la inflación, es como que, a ver, la inflación disimula muchas ineficiencias de la economía, y cuando baja la inflación esas ineficiencias quedan a la vista. Y bueno, recordemos lo que pasó en la convertibilidad, que el desempleo se disparó. A ver, había un sector de la población con buenos empleos y buenos salarios en dólares, y un sector que no tenía la capacitación adecuada o lo que sea, que quedó al margen, y entonces ahí se disparó mucho el índice de desempleo. Pero bueno, eso es para hablar muy a futuro. Primero hay que ver si realmente logramos volver a una inflación de un dígito anual. Ya viéndolo desde hoy sería un gran logro, me parece, si se logra en un tiempo más o menos razonable, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué otros aspectos ves? Por ejemplo, ahí vi que hablaban antes del tema de las jubilaciones. ¿Vos pensás que se va a modificar la ley de movilidad? Bueno, inclusive vi que algunos
decía que se iba a hacer por decreto, lo que ya ahí me meto yo. Sí, no sería... Bueno, pero a ver, Osvaldo, el antecedente más cercano es el propio expresidente Alberto Fernández, que suspendió la famosa fórmula de actualización de las jubilaciones que votó Macri a fines del 2000, que se votó durante el gobierno de Macri a fines del 2017, la tarde de las 14 toneladas de piedras, y Alberto Fernández suspendió su aplicación, ni bien llegó al gobierno, a fines del 2019, principios del 2020, mantuvo aumentos por decreto, y la fórmula hoy vigente se estrenó en marzo del 2021, me parece. O sea que yo creo que por ese lado, si quieren, lo pueden hacer. Después habrá que ver en el Congreso si están los votos para votar la nueva fórmula que idee este gobierno. Hay que recordar que el gasto social, que incluye jubilaciones, pensiones y planes, una parte importante del gasto social está indexada por esa fórmula. Y ese gasto social es el 55-60% del total del gasto público del presupuesto nacional. Es decir, que es un tema clave. Por supuesto. Porque por ahí en este momento lo que todo el mundo dice es que esta fórmula tiene una falla de que el jubilado pierde cuando la inflación sube, pero cuando la inflación empieza a bajar, el jubilado empieza a recuperar, y eso en términos presupuestarios es muy grave justamente para las cuentas públicas, porque como el Estado recauda menos por el impuesto inflacionario, el peso de la actualización de las jubilaciones por esa inflación pasada gana ponderación en el total de gastos. Entonces eso es una complicación que seguramente se va a buscar solucionar cuando se rediseñe la fórmula de ajuste. Y en materia, perdón, no sé si Lautaro quería hacer alguna... No, yo estaba pensando un poquito de cuando nosotros hablamos de la distorsión, de las distorsiones económicas que se provocaron durante estos últimos años. Acá tenés más que un problema de costos de lo que cuestan los servicios y la luz y el gas y el transporte, hay un problema de salarios, ¿no? O sea, este gobierno pasado ha ido pauperizando los salarios. Entonces, ¿cuáles han sido las medicaciones? La medicación para tratar de ocultar eso. Bueno, bajemos los costos de los servicios de transporte. Por ejemplo, si vos analizás el subte, en el año 91, cuando vino el 1 a 1, y el subte en Nueva York valía $1.50, acá en Argentina valía 50 centavos de dólar. 30 años después, ¿sabés cuánto vale el subte en la Argentina? 8 centavos de dólar. Entonces decime, ¿cómo poder reparar, producir, fabricar, mejorar o extender la línea de subte si cobrás 8 centavos de dólar? Entonces, el transporte es regalado, pero lo que pasa es que los sueldos, este gobierno los ha reducido de una manera increíble. Entonces, ha hecho parches en todos lados. Entonces, hay una distorsión de precios en todo sentido, con lo cual nadie puede calcular nada, nadie puede hacer una proyección económica de nada, porque digamos, uno de los principales costos que tiene cualquier empresario que calcula algo es el transporte. Es decir, ¿cuándo va a explotar esto? ¿A cuánto se va a ir la nafta que estaba regalada a precios internacionales? Es decir, entonces vos tenés que sincerar algunos precios, no para destruir la economía del argentino, sino para darle una previsibilidad. Decir, bueno, vamos a hacer una economía que tenga volumen. O sea, esto, como decía Milei, en algún momento van a subir los sueldos, porque, digamos, cuando los costos se pongan realmente como tiene que ser, bueno, también el costo laboral va a ir hacia arriba, como bueno, están yendo las otras cosas, ¿no? Recién, en ese momento se va a pagar bien el empleo productivo, mejor el empleo más productivo y poco el empleo poco productivo. Pero eso, bueno, es un problema que hoy no está a tope de la agenda, justamente porque tenemos otros mucho más urgentes y acuciantes. Pero la verdad que la Argentina es un caso, por supuesto, deprimente para todos los que vivimos acá, más para los que están más necesitados, por supuesto,
pero es un caso deprimente porque uno se puede ver, hay información en todos lados, uno puede ver que todos los países solucionaron la inflación, los países de la América Latina han reducido sustancialmente, con más o con menos, la pobreza y la indigencia en lo que va del siglo XX. Si uno pudiera poner entre paréntesis el episodio de la pandemia, solo Argentina y Venezuela no habían logrado bajar los índices de pobreza e indigencia en los últimos 15 años. Eso es muy grave para tal cual. Y es inaceptable. Tal cual. A ver, Venezuela, de todo lo que sabemos, pues es el país que tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo. Y nosotros, un país con la historia de la Argentina, no puede haber estado 50 o 60 o 40 años, lo que sea, en decadencia. Es totalmente inaceptable para lo que fue la Argentina, que fue un país líder en alfabetización, un país con un desarrollo económico que le sacaba muchos cuerpos de ventaja al resto de sus países vecinos. Es inaceptable. Y bueno, y nosotros ya estamos en una edad que no quiero caer en pesimismos, ¿no? Pero es terrible el tiempo que nos han robado en cuanto a desarrollo de cada una de nuestras vidas por estos gobiernos absurdos que hemos debido soportar. Sí, Perdón por no, al contrario, vos sabés que, como vos decís, las economías de todos los países latinoamericanos han crecido muchísimo más que la economía argentina. No es que la Argentina ha crecido muy poquito, pero los países latinoamericanos nos han triplicado, cuatruplicado en crecimiento económico. Entonces han logrado reducir la pobreza, incorporar clase media, lo mismo Brasil, ¿no? Mira, no sé, yo voy a decir una mala palabra, pero entre comillas. Consenso de Washington. Invito a repasar, aunque sea en Wikipedia, qué era el consenso de Washington, que algunos lo ven como un plan Cóndor, prácticamente el neoliberalismo. Y era nada, era equilibrio en las cuentas, tipo de cambio competitivo, privatizaciones, equilibrio fiscal, apertura económica, y no hay mucho más que eso, pero bueno, lo que pasa es que te agarran un término, te lo etiquetan mal, neoliberal o qué sé yo, y prácticamente quedás estigmatizado como que querés comerte los niños crudos por poco, ¿viste? Y en realidad es algo razonable, lo que exactamente, era sensatez. Sensatez, nada más que eso ni nada menos. Interrumpo porque el tiempo es tirano, alguien lo dijo ya esto, y estamos a menos de un minuto del cierre, así que bueno. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Jorge, Osvaldo, un abrazo para todos, y que terminemos bien el año y que sea por lo menos con paz, y si se puede con prosperidad también, ¿sí? Ojalá. Gracias, Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, Chao. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, Osvaldo, nos estamos despidiendo también, así que bueno. Sí, bueno, que la pasen bien ustedes, y nos veremos la semana que viene. Nos escucharemos la semana que viene. Bueno. Gracias, Osvaldo. Así es. Bueno, un abrazo enorme, Osvaldito.